buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en nuestro noticiero a dos expresidentes de América Latina. Vamos a tener a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y también al exmandatario de Bolivia, Jorge Quiroga, para analizar, para conversar y tener sus impresiones respecto de la crisis que vive Venezuela post elecciones. Pero vamos de inmediato a una jornada que tiene muchas noticias a esos titulares. Reunión de urgencia en La Moneda con el objetivo de analizar el impacto que va a tener la reelección de Nicolás Maduro, así decretada por el oficialista Consejo Nacional Electoral, sobre todo ante la ocurrencia de una nueva eventual ola migratoria. La ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo que hay una evaluación permanente de las medidas que se aplican en el extremo norte del país en función de los análisis de riesgo. El concejal y candidato a alcalde de Recoleta, Felipe Cruz, fue formalizado por agredir a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. El imputado dijo que nunca la empujó y que el incidente no tiene características de delito. Desde RN afirmaron que la violencia en política no es parte de las reglas del juego. En temas internacionales, Medio Oriente está en alerta ante el asesinato del líder político de Hamas en Irán. Si bien Israel no ha confirmado ni negado estar detrás de su muerte, el primer ministro dijo que están preparados para cualquier escenario. Por su parte, el líder supremo iraní prometió vengar el ataque. Y en el deporte, el Team Chile festejó su mejor resultado hasta ahora en París 2024. Macarena Pérez, de freestyle, por supuesto bicicleta, se quedó con el quinto lugar en la final de la disciplina, en lo que son los segundos olímpicos de la ciclista, que ya se pone como meta Los Ángeles 2028. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. En esta jornada, Nicolás Maduro presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se haga un peritaje y se certifiquen los resultados de las elecciones. Vamos a tomar contacto con Osmary Hernández desde Caracas para conocer más detalles y preguntarte de inmediato, además, Osmary, ¿cuánta independencia tiene ese Poder Judicial? Mónica, buenas noches, gusto en saludarte. Pues mira, primero entender que esta acción la toma Maduro en medio de una fuerte controversia a lo interno y también ante la comunidad internacional. A lo interno, la oposición asegura que ese resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral no refleja lo expresado por los venezolanos en las urnas y que hubo un fraude masivo. De hecho, han dicho que tienen más del 80% de las actas para confirmarlo. Así que Maduro ante esto acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Poder Judicial para que verifique con expertos este resultado del domingo. Y para ello van a convocar a los 10 candidatos, incluido el propio Maduro, y también a 37 organizaciones políticas que participaron, así como a los distintos representantes de los poderes públicos. El detalle es que, de hecho, Maduro al llegar al Poder Judicial, fue aplaudido y además gritaron consignas de la campaña los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia. Ya la oposición ha venido denunciando que el Poder Judicial viene siendo un brazo en esa materia del gobierno nacional y este sería en este caso el árbitro. También es importante destacar que Maduro en horas de la tarde ofreció una rueda de prensa en la cual aseguró que no le va a temblar el pulso para dar paso a una nueva revolución con otras características. ¿Cuáles características? No lo explicó. En medio de esto, insistió también en la importancia de arrestar a Edmundo González Urrutia, su principal contrincante que está declarando fraude, y a la líder opositora María Corina Machado. Recordemos que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen la potestad dentro de lo que es la acción penal. Eso le corresponde al Ministerio Público
únicamente. También es importante decir que en la jornada de hoy ha habido pues silencio por parte tanto de González como de Machado, luego de pues una serie de amenazas provenientes del propio Maduro, Jorge Rodríguez y también el diputado Diosdado Cabello. Entre tanto, pues la Fiscalía General de Venezuela habla de más de 1.060 detenidos en las últimas horas, se elevó de 749 a 1.060 y pues la organización no gubernamental Provea asegura que más de 100 detenidos se encuentran en una sede policial en Boleíta y que hasta el momento no les permiten el ingreso de insumos como alimentos y medicinas y tampoco le han permitido acceso a derecho privado, a defensa privada. Esto pues ha generado la denuncia de que se les están violando derechos fundamentales, Mónica. Sí, quisiera justamente preguntarte además cuál es la percepción que existe entre la oposición venezolana en los pasos que ha ido dando la comunidad internacional. Algunos son calificados de avance y otros de retroceso. Por ejemplo, el caso de la OEA, que no hayan podido ponerse de acuerdo para una declaración respecto a la situación de Venezuela, una declaración crítica evidentemente, sino ese era el punto, lograr el tono, lograr la petición de esclarecer la situación en las elecciones o derechamente acusar el fraude. ¿Cómo se ha visto, por ejemplo, ese tema? La reacción de la Unión Europea también, que desde la oposición en Venezuela se pedía fuera más clara, más contundente, y Estados Unidos. ¿Cómo se ven esos tres polos, Marí, desde dentro de Venezuela? Bueno, fíjate, Mónica, la expectativa, de hecho María Corina Machado se ha referido en muchos casos a esto, más que solidaridad, se requieren acciones concretas y de hecho ya desde Estados Unidos hay quienes plantean la posibilidad de que se implementen nuevas sanciones, acciones concretas con respecto a lo que desde el lado de la oposición ha sido denunciado como un fraude masivo y especialmente, pues María Corina Machado habla de un ultraje a la verdad, a lo que fue la expresión popular. Sin embargo, pues en medio de los acontecimientos de las últimas horas, como tú lo decías, no se concretó un pronunciamiento por parte de la Organización de Estados Americanos, se ha habido pues tensión en la región y pues el retiro de embajadores por parte de al menos 7 países y pues eso además ha tenido otras consecuencias en materia de conectividad aérea para Venezuela, por ejemplo, vía República Dominicana y vía Panamá y vía Perú también, lo cual pues genera también un impacto en la población que pues esté intentando salir del país. Hay expectativas en las próximas horas también, hay iniciativas que ya comienzan a hablar de la posibilidad de que se produzca una negociación entre las partes para garantizar la paz en el país. Quisiera también preguntarte respecto de la situación de los habitantes de los países con los cuales se expulsa al personal diplomático y ahí justamente hay un tema importante respecto a que ellos quedan de alguna manera indefensos porque ya no tienen en algunos casos a quién acudir. No tienen personal diplomático a quienes acudir. Ayer hablábamos del tema de los refugiados políticos, pero ahora hablemos también de los ciudadanos comunes y corrientes que son de otros países, de estos 7 países que viven en Venezuela y que ya no tienen ese apoyo diplomático, a veces queda a nivel consular, a veces no. ¿Qué es lo que pasa también con ellos? Sí, mira, eso es muy importante lo que dice y de hecho ya hay una experiencia de lo que ocurrió cuando el diputado Juan Guaidó, presidente en aquel momento de la Asamblea Nacional en 2019, se proclamó como presidente encargado de Venezuela y esto derivó en que casi 60 países desconocieran el gobierno de Nicolás Maduro, algunos de ellos retirando embajadores. Esto generó que tanto los venezolanos en esos países como los habitantes de esos países, los ciudadanos de esos países en Venezuela, tuvieran dificultades de aspectos fundamentales como por ejemplo procesar un pasaporte o cuando requieren algún tipo de apoyo consular. Esto pues genera una dificultad en los venezolanos y en los ciudadanos de a pie en medio de lo que son conflictos entre los países. Sin embargo, pues al día de hoy es una realidad que se han roto las relaciones con estos al menos 7 países y bueno, las consecuencias quedan a la vista. Ciudadanos desprotegidos de ambos países en el medio y pues asumiendo las consecuencias también. 2 cosas breves. Lo primero, toman, porque el gobierno de Chile ha dicho que no va a romper relaciones con Venezuela.
Sin embargo, desde Venezuela, esta expulsión de los diplomáticos sí se ha tomado como, como un rompimiento de relaciones. De momento, pues se les pidió el retiro y de hecho se han suspendido los vuelos hacia esos países. Las medidas se pueden avanzar o retroceder dependiendo también de las posiciones que asuman en los países en los próximos días, pero la tendencia del gobierno venezolano ha sido a radicalizarse con el paso de las horas. Una vez fue anunciado el resultado del Consejo Nacional Electoral y comenzaron a surgir los cuestionamientos tanto puertas adentro como desde la comunidad internacional. Yosmarie, para cerrar, tú nos hablabas ayer de la represión a las protestas que se supone que van a seguir en Venezuela, así está convocado o es la línea de la oposición, ¿no? Pero quisiera preguntarte, nos hablabas también de la detención de este dirigente opositor. ¿Quién hoy día puede ser un veedor independiente al régimen venezolano para certificar el estado de los derechos humanos en Venezuela, para quien quiera hacer una denuncia siendo opositor? ¿Hay algún organismo independiente hoy día que pueda velar a lo menos por recabar información? Bueno, fíjate, varios temas allí. Primero, pues la oposición no ha llamado directamente a protestas, llamaron a defender el voto. Y de hecho, en el discurso que ofrecieron este martes, tanto Machado como González han dicho que se mantenga el tono de las protestas pacíficas. El día lunes amaneció con un silencio pues contundente y luego las personas comenzaron a salir de manera espontánea en medio de estas pues reacciones de ciudadanos descontentos por el resultado. Se generaron algunas protestas pacíficas, tan pacíficas como el sonido de las cacerolas desde una ventana, a personas que efectivamente salieron a la calle con palos y piedras. Todo eso lo vimos en distintos lugares y con distintos tonos, por supuesto. La oposición ha llamado a mantener la calma, a mantener una actitud pacífica para pues evitar las acciones, pero también veíamos ayer una protesta que se desarrolló de manera pacífica mientras María Corina Machado y Edmundo González daban un discurso. Las personas al final se retiraron y cuando se estaban retirando, brigadas de motos de la Guardia Nacional les lanzaron bombas lacrimógenas. Entonces, pues esas cosas también ocurren. Adicionalmente, el gobierno venezolano, el propio Maduro, hizo un llamado a que a través de una app oficial, una aplicación oficial, los vecinos denunciaran a otros vecinos que pudieran estar involucrados en esas protestas y asegurando que estas personas serían procesadas bajo leyes terroristas. Las apps fueron denunciadas y las retiraron de las plataformas para que pudieran ser descargadas como parte de las denuncias de pues incitación al odio, a la discriminación política en este caso. Entonces, bueno, pues parte del ambiente, mucha tensión, sobre todo ha habido muchas protestas en el interior del país. Esto no es un asunto de Caracas, es un asunto también de las regiones en las cuales cada sector está expresando su descontento porque no se ve identificado en los resultados. Así que es por ello que distintos países se han sumado a este llamado a que se muestren las actas y que si ese es el resultado, que pueda ser trazable y verificable. Yosmarie, muchísimas gracias por toda la información, qué brutal. Me quedo con lo último que nos decía, lo de esta app que nos impresionó mucho. Qué bueno que tú lo recuerdes en tu despacho, porque de alguna manera es poner a un venezolano contra otro venezolano, y eso siempre es muy de los regímenes dictatoriales y es muy quiebra también, va quebrando las confianzas y los nexos y los puentes entre venezolanos o entre los ciudadanos del país que sea donde esto ocurra. Muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches. Bueno, y aumentan las presiones internacionales en contra de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado domingo. El Centro Carter aseguró que el proceso no puede ser calificado como democrático, mientras varios líderes de izquierda exigen la entrega de las actas. Gabriel Palma nos cuenta. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
La tensión en Venezuela no da tregua. Las protestas violentas se han tomado las calles desde el pasado domingo tras conocer los resultados del CNE que dieron por ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Y pese a ello, los venezolanos tratan de volver a la normalidad. La gente está asustada por lo que está pasando. No quieren salir a la calle a trabajar ni nada de eso. Están temerosos de lo que pueda pasar. Más calmado todo ya. Gracias a Dios. Mejor que siga así todo calmado. Queremos calma y convivencia, ¿no? Y es que las denuncias de un fraude electoral a manos del régimen bolivariano no han hecho más que crecer con el pasar de las horas. La oposición aseguró que obtuvo el 67% de las preferencias en favor de Edmundo González Urrutia, con más del 80% de las actas escrutadas, cifras que conforme avanzan los días se van actualizando. Hemos logrado una gran victoria y ahora vamos a consolidarla para que Edmundo González Urrutia asuma, como Dios manda, la presidencia de la República. Les pido que se mantengan activos, que ayuden en la movilización de la gente de manera cívica y ordenada. Para las próximas movilizaciones tienen que estar, como siempre, en la primera línea. Denuncias sustentadas por el hecho de que aún no han sido publicadas las actas oficiales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, este miércoles Nicolás Maduro aseguró que su colectivo está listo para publicar la evidencia de su triunfo. Y no solo eso, además confirmó la presentación de un recurso, por lo que él mismo denominó como un intento de golpe de Estado. El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y he traído un recurso contencioso para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado. ¡Libertad! 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 Pero las presiones por los resultados no solo llegan desde dentro de los límites venezolanos. El escrutinio internacional y sobre todo regional ha caído sobre el proceso eleccionario, una presión que desembocó en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, generando críticas desde algunos líderes latinoamericanos. Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Sin embargo, la evidencia presentada en contra de las elecciones sigue creciendo. El Centro Carter, una de las entidades invitadas como observadora del proceso por el propio gobierno de Maduro, aseguró que los comicios del domingo no pueden ser calificados como democráticos, detectando varias falencias en el desarrollo de la jornada. La elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El centro no pudo corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE, lo que constituye una grave violación de los principios electorales. Un desenlace eleccionario que provocó además un quiebre en la izquierda de nuestra región. Han sido varios los referentes que guardaron silencio, pero otros tantos como Gabriel Boric, Gustavo Petro o Luis Ignacio Lula da Silva exigieron al gobierno de Maduro transparentar el escrutinio a la brevedad. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera haya sido. El escrutinio es el final de todo el proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. ¿Cómo se resolverá esta pelea? Mostrando los resultados. Nicolás Maduro sabe perfectamente que mientras más transparencia haya, más posibilidades tendrá de tener tranquilidad a la hora de gobernar Venezuela. Una situación en el país que, pese a las denuncias, no es nueva. Se viene arrastrando por lo menos desde el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, y todo indica que Maduro no hará nada para dejar el poder en un futuro próximo. Hoy conversamos ahora en CNN Prime con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo y en directo cuando son las 8:49 en nuestro país. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, Muchas Mónica. gracias. Perfecto. Quisiera preguntarle... Muchas gracias, agradecido yo.
Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es su visión de la situación en Venezuela en este momento, poniendo un poco de contexto que hoy día se llevaba por parte de Maduro a la justicia, lo pongo entre comillas, venezolana, un recurso para que se certifiquen las elecciones? Además se hablaba de la posibilidad de perseguir también judicialmente y apresar a María Corina Machado y Edmundo González. Y mientras, por otro lado, el Centro Carter dice estas elecciones no son democráticas y los otros rivales de las propias elecciones le piden al régimen que entregue las actas. Mónica, esta es crónica de un fraude en cámara lenta que degeneró en un robo grotesco. Era una suerte de fraude en cámara lenta cuando no se permite que participe María Corina Machado, cuando hay un abuso de los medios hegemónicos de parte del Estado, cuando hubo toda serie de obstáculos. María Corina no podía desplazarse, María Corina Machado, por el territorio nacional. Claramente había indicios de que algo venía cuando no permiten que ingrese observación electoral cualificada, ni la OEA ni Naciones Unidas, y desinvitan a la Unión Europea. Y a eso se le agrega que en días previos a la elección evitan que lleguen invitados del lado de la oposición, senadores chilenos, parlamentarios argentinos, ecuatorianos, mexicanos, de Colombia, un grupo de exmandatarios que fuimos secuestrados aeronáuticamente en Panamá y junto a nosotros varios aviones para que no lleguemos para allá. Pero ¿qué se pensaba, Mónica? Que iban a hacer algún tipo de fraude y manipular actas. Ni siquiera hubo eso. Entendamos lo que está en curso. Es un robo grotesco. En la Corte Electoral, el señor Amoroso apellida, y es un sinuoso mafioso con prontuario, hizo un anuncio verbal sin actas, sin mostrar un solo voto, proclamando a Maduro de presidente. Ahora el señor Maduro, cuando sus empleados lo proclaman sin mostrar actas, y cuando Edmundo y María Corina Machado han mostrado actas, no de ellos, actas del sistema electoral de Maduro, ahora Maduro pretende que sus jueces, que son otro grupo de empleados como son el sistema electoral, validen este robo grotesco sin presentar una sola acta. ¿Qué le parece que la OEA, el Consejo de la OEA, haya fracasado en lograr consensuar una declaración que le exigiera a Venezuela que revelara las actas de las votaciones? Penoso de la OEA, disfuncional totalmente, y claramente hablemos de los números. 17 países, los más serios de las democracias, han pedido y han votado para que a Maduro muestre las actas. Ya estamos a 3 días después de que concluya el acto y ni un acta ha sido mostrada de parte del órgano electoral. Esas actas sí las ha mostrado y demostrado María Corina Machado que Edmundo González ganó. Faltó un voto en la OEA porque se requiere 18 de 35. Es enrevesado esto, Mónica. La silla de Cuba está vacía, la de Venezuela está vacía, pero están en el denominador de 35 países, se requiere 18 votos, faltó uno, y aquí hubo un rol patético, triste y doloroso de Brasil, México y Colombia. México saliéndose de la sala y Brasil y Colombia absteniéndose. El resto de los que se abstuvieron son los empleados caribeños, penosamente Bolivia, Arce es empleado de Maduro, Honduras también. Pero faltó un voto y es triste que Brasil, que Colombia, que México, hermanos mayores del hemisferio, no hubiesen accedido a decir nada más que lo que sería normal en cualquier democracia. Muestren las actas del supuesto triunfo y no una mera declaración verbal. No existe un acta que haya producido el órgano electoral y no las producen porque María Corina las tiene, las ha subido a una página web y muestra que Edmundo ganó por 37 puntos. Es una goleada épica y un triunfo aplastante de Edmundo González que Maduro está tratando de robarse de forma abominable. Quisiera preguntarle respecto de su país. El presidente de su país fue de los primeros, junto con Honduras, que son democracias, más allá de la visión crítica que usted pueda tener, digamos, no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Bolivia y Honduras junto a países como Cuba, Irán, China, Rusia, y sale a felicitar lo que denomina como un triunfo legítimo de Nicolás Maduro en estas elecciones. ¿Cuál es el juicio que usted tiene respecto del presidente de su país?
Son parte de la sociedad de este conglomerado criminal. El régimen de Rusia, ¿qué podemos esperar? Maduro es un burdo hijo de Putin, trabaja para él. Está hermanado con la teocracia iraní, está lleno Venezuela de gente de Hamas y Hezbollah. El triángulo tiránico del Caribe son Cuba, Venezuela, Nicaragua. De ellos, ¿qué vamos a esperar? Y hay gobiernos en el Caribe que han vivido de la dadivosidad petrolera, que han sido financiados por el régimen de Chávez y después de Maduro, entre los que se incluye gobiernos que han sido elegidos democráticamente, como el de Honduras y el de Bolivia, aunque de forma cuestionable, pero que son meros títeres, esbirros y serviles del régimen de Maduro. No se puede esperar mucho de ellos, nada de ellos. Da vergüenza, Mónica, que acá están peleando por la sigla partidaria y por la candidatura del próximo año en Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, pero se pelean por eso, pero fueron socios del saqueo económico que destruyó mi patria como nunca antes en la historia, y también tiene un concurso para ver quién va más rápido, Arce y Evo Morales, a lustrarle los zapatos a su jefe, el tirano Maduro, que es un dictador atroz, feroz, criminal y delincuencial. Hay sanciones que usted bien sabe, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando también, yo me hago cargo, en mi opinión, de una dictadura como la venezolana, pero sabemos que no todo vale, evidentemente, en el derecho internacional para enfrentarse a una dictadura. Y desde esa perspectiva quiero preguntarle, ¿las sanciones económicas golpean a los pueblos? A un pueblo en este caso eventualmente que ya está muy golpeado, y por eso en general la normativa internacional dice las sanciones económicas en contra de los pueblos, los bloqueos son cuestionables y son rechazables. Si es que eso es así, quisiera preguntarle qué otras posibilidades tiene en general la comunidad internacional y específicamente también Estados Unidos. ¿Qué esperaría usted de Estados Unidos en este contexto, sabiendo que ellos están además en un proceso electoral? Por lo tanto, claramente nunca América Latina es la prioridad, pero además están en un año electoral. Entonces quisiera preguntarle qué esperaría más allá de las declaraciones. Acciones firmes evidentemente están en proceso electoral, por eso Maduro la elección de diciembre de este año la anticipa a julio para separarse de la elección norteamericana, para estar en medio de las Olimpiadas como distractivo. Estamos en medio de la transición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, por eso escogió la fecha cuando estaban distraídos. Es larga el tema de sanciones, la mayor sanción de la historia económica en Venezuela ha sido el desastre y la debacle que ha generado Maduro. La economía venezolana es la cuarta parte de lo que era cuando empezó Maduro. En los años de Chávez y Maduro le han quitado 14 ceros a la moneda, han saqueado $1 trillón o mil millones de dólares en el término nuestro que usamos de recursos, 30% de eso se lo han robado, ha sido la mayor sanción. Y te doy un ejemplo. El señor Amoroso, que lo viste proclamar sin actas a Maduro, estaba bajo sanciones personales, por ladrón, por mafioso. Con ingenuidad la Unión Europea le aflojó las sanciones. Biden, con mucha ingenuidad, le devolvió al tesorero Alex Saab del conglomerado criminal de Venezuela, le devolvió narcosobrinos, le aflojó las sanciones petroleras. A cambio, se suponía de que Machado candidatee. Y acá que tuvimos que inscribir la oposición al sustituto de la sustituta de la que debió ser candidata. A ese nivel de desastre llegó esto. Y ahora la cuestión es muy, muy simple, Mónica. La gente ha votado. Hay actas, están publicadas. Está demostrado que esto fue un triunfo apabullante por 37 puntos y han anunciado que Edmundo ha supuestamente perdido por 7. Es de 44 puntos la distorsión y el robo que están haciendo. Nunca antes se ha visto algo de esta dimensión en América Latina. Maduro quiere robarse la presidencia. Ni siquiera es fraude, es robo directo sin producir las actas, porque las que se tiene y se han mostrado demuestran a todas luces que Edmundo González ganó apabullantemente. Quisiera hacer una pregunta sobre una información que entrega Nicolás Maduro hoy día. Sabemos que Perú ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. Chile no ha hecho eso, pero el presidente de nuestro país ha dicho que es muy difícil de creer en los resultados, ha exigido que se muestren las actas y han tenido una posición bien dura, tanto que el canciller de nuestro país, Alberto Van Claveren, ayer
nos dijo en CNN Chile que la expulsión de diplomáticos era propio de regímenes dictatoriales. En ese contexto, entendiendo aquello, hoy día Nicolás Maduro asegura que, son sus palabras, varios de los detenidos tras las protestas en Venezuela fueron entrenados en Chile y Perú. ¿Qué credibilidad le arroga usted a esta declaración y le parece casual o tendrá que ver con la postura de estos países? Es un cinismo sin límites que se convierte en lo que se llama proyección, querer echar las culpas propias a otros. ¿Quién ha llevado adelante una ejecución extraterritorial? Es Maduro en Chile, del soldado Ojeda, que lo han descuartizado en pedacitos, lo han puesto en una maleta y lo han depositado a 1,5 metros. ¿Quién es colonia cubana? Maduro. ¿Quién es el fraudulento que se roba todo? Maduro. ¿Quién ha mandado criminales del Tren de Aragua por todo el hemisferio a cometer delitos, incluyendo esta ejecución extraterritorial? Maduro. Se llama proyección, Mónica, querer echar culpas a otros de lo que él viene haciendo hace tiempo, porque tú decías, te haces cargo, yo hace tiempo que le digo, es un narcodictador atroz, feroz, puro y duro, y la gente en Venezuela votó aplastantemente 67-30 para liberar ese territorio venezolano, para volver a ser democracia y para volver a ser la tierra de gracia y no un refugio de delincuentes de Hamas, Hezbollah, iraníes, rusos, que dejen de exportar gente y cocaína y que vuelvan a exportar petróleo y que sean democracia como manda la Carta Democrática. Es importante que usted exprese su punto de vista. Tengo que solo puntualizar que está en proceso de investigación del caso del horroroso asesinato del exteniente Ojeda. Está todavía en proceso de investigación en nuestro país. Lo quiero cambiar de tema, relacionado evidentemente con Venezuela, pero ¿cuál es su visión como expresidente? ¿Cree usted que se puede provocar una nueva ola migratoria en nuestro país? Ha habido reuniones también de las autoridades pensando en el norte de Chile. ¿Cree usted que se puede y en qué condiciones y de qué magnitud producir una nueva ola migratoria? Ya hay 7 millones y entre 7 y 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país. Entonces, la pregunta es, ¿prevé usted que pudiera producirse una nueva ola migratoria? 3 consecuencias directas si Maduro se enquista en el poder, Mónica. Primero, pasaremos a ser una región híbrida y no democrática, como dice la Carta Interamericana. Cuba, Nicaragua y Maduro, que se roba con mera proclamación y sin actas, ya no seríamos una región democrática y cualquiera se puede robar elecciones. Penoso para la región como democracia. Segundo, si queremos que Venezuela deje de ser un refugio de delincuentes internacionales, Hamas, Hezbollah, disidencias de ELN y FARC, hay que reconocer el triunfo de Edmundo González. Y si queremos que Venezuela vuelva a exportar petróleo, o sea, la tierra de gracia, y deje de exportar los casi 8 millones que han migrado en el éxodo humano más grande, tenemos que tener a Edmundo González y se va a multiplicar. Si la gente pierde la esperanza en Venezuela de recuperar democracia, van a salir en migración masiva mayor a la que ya hemos visto, causando un enorme problema hemisférico. La democracia en Venezuela y reconocer el triunfo del mundo permite que la región sea democrática, que Venezuela sea territorio libre de delincuentes y que Venezuela deje de exportar a su gente que sale sufriendo lejos de su patria para encontrar la oportunidad económica que hace años se la niega Maduro con el desastre que ha generado ese dictador tremebundo. Voy entonces, para ir cerrando, a un tema que nos compete tanto a los chilenos como a los bolivianos, y es el siguiente. Primero, quienes escapan de una dictadura deben ser considerados automáticamente como refugiados en los países a los que lleguen. Mire, hay que dar el mejor... Perdón, Mónica. Se lo pregunto de nuevo, no se preocupe, se lo pregunto de nuevo. Sí. Quienes huyen de una dictadura como la venezolana, ¿deben ser considerados automáticamente como refugiados en los países a los que lleguen? Y se lo digo en el contexto del derecho internacional que sostiene que no se puede devolver a alguien cuya integridad o peligro esté en riesgo. Todo migrante debe ser tratado de forma humanitaria. Colombia dio el ejemplo, documentó y dio trato ciudadano absoluto y pleno a todos, casi 2 millones que se fueron para allá. Todos debemos ser solidarios, pero Mónica, está claro de que hay un límite a la capacidad de absorción. Intentamos ir a Panamá con Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, que enfatizó eso. Dijo que Colombia ha sido muy solidaria, pero
más de 2 millones, si viene 1 millón más, se hace logísticamente casi imposible brindarles el trato humanitario que merecen, sobre todo considerando que Venezuela fue el país que acogía a refugiados y perseguidos políticos de Chile, de Bolivia, de Uruguay y de la Argentina durante años. En solidaridad debíamos tratarlos de esa manera. Y fue un venezolano, no migrante, pero libertador, que vino acá a caballo hace 2 siglos y nos dio independencia, soberanía y libertad. Bolívar, por él llevamos su nombre. Tenemos que ser solidarios, pero claramente debemos entender que la crisis, si Maduro se queda como dictador, tanto de criminalidad como de migración, como de destrucción económica, solo se va a exacerbar, y por eso yo saludo la posición firme del presidente Boric, que incomoda a Maduro, porque no lo pueden sindicar como a Lacalle o como a Paraguay o a Milei de ser derechista. Él toma una posición de principio. Esto no es de izquierda o derecha. Maduro es ambidiestramente autoritario para conculcar libertades y pisotear derechos. Eso es lo que dice el presidente Boric, y con todo lo peligroso que un boliviano reconozco un mérito a un chileno, lo hago siempre, y lo hice cuando estuve en Chile, cuando estaba Sebastián Piñera, que en paz descanse y lo guarde. Nosotros reconocemos muchos méritos y queremos mucho a Bolivia, pero cierro con la última pregunta, que sí es un tema espinudo entre Bolivia y Chile, y es el siguiente. Hay una complicación porque cuando no solo venezolanos, sino que ciudadanos o nacionales de otros países entran por Bolivia hacia nuestro país y no son detenidos en la frontera de Bolivia, luego devolverlos no son aceptados por Bolivia. Y eso ha creado una complicación para nuestro país, porque solo aceptan que les devolvamos finalmente los bolivianos, pero no a todas esas personas que han pasado a través de la frontera boliviana y son de otros países. Desde su perspectiva, ¿cómo se soluciona esto? Este problema es estructural y pasa en todo lado. ¿Qué hacen los venezolanos de Estados Unidos? Son deportados de vuelta a México. De Estados Unidos no pueden ir a Venezuela. Se da en muchos países este fenómeno. Y en mi país, lamentablemente y tristemente, hay un fenómeno muy claro. A la gente legal, a la gente de bien, en mi país no se la recibe. Pero como han legalizado la producción de coca en el Chapare, que se hace cocaína, aquí llegan narcos de Brasil, narcos de Uruguay, a eso los reciben con brazos abiertos, y pululan gente de Irán que pasea como Pedro por su casa. Ese es un problema de mi país, donde se trata discursivamente de tener una posición sobre migración para la gente de bien, pero los delincuentes campean felices. Este narcotraficante uruguayo célebre, Marcet, vivía en Bolivia con toda clase de documentos y toda clase de protección. El problema de mi país es que hay un gobierno inepto que es abierto a los delincuentes y criminales, porque la producción de coca del Chapare, protegida por Morales, se hace cocaína y nos atrae delincuentes, y a la gente de bien a cambio se la maltrata. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Y seguimos avanzando, ya vamos a estar en unos momentos más con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aquí en CNN Prime. Y en la Cámara de Diputados, la oposición solicitó una sesión especial para escuchar la opinión de ministros sobre la criticada postura del Partido Comunista sobre las elecciones en Venezuela. Al mismo tiempo, escaló la tensión en la sala cuando la bancada comunista no dio la unanimidad para 2 solicitudes de la derecha. La nota es de Estefanía Bustamante. Diputado Moreno, a ver, no, pero diputado, por favor. La de Maduro está asesinando personas. Sí, diputado, lo que pasa... Hay un diputado de su partido que fue a blanquear la imagen. Ni en la Cámara de Diputados se disimula la tensión que provoca la postura del Partido Comunista sobre las elecciones en Venezuela. Una discusión que la derecha llevó hasta la sala, donde propuso desde un minuto de silencio hasta una sesión especial para citar a ministros. Estamos buscando la coherencia del corazón del gobierno con el presidente, porque no puede ser que a esta altura no tengamos declaraciones de ministros tan importantes como educación, como trabajo, como la misma vocera de gobierno. Los dardos iban específicamente a los ministros del PC, en medio de las críticas que el propio oficialismo y ahora la oposición hicieron al partido, donde algunos pidieron respetar la cuestionada votación que ratificó a Nicolás Maduro como el presidente venezolano. Yo creo que hay que dejar de lado un poquito estas maniobras que son más políticas, más para hacer el punto político,
dedicarnos a trabajar y a sacar nuestro trabajo, que es para lo cual la gente eligió a los parlamentarios y también eligió al gobierno, pero siempre a disposición. En realidad, yo como ministra del Trabajo y Previsión Social estoy preocupada de los temas que a la gente le interesan y en este caso la reforma previsional es la prioridad y es lo que me ocupa todos los días. Junto a la posible citación se abría otro flanco en el gabinete del que algunos no pudieron escapar. Fue la respuesta del ministro de Vivienda e Histórico Socialista sobre las posturas disímiles que ha tenido el PC con la alianza de gobierno. Tiene una posición diferente, no es primera vez que esto ocurre. A mí ahora o en otra ocasión me cuesta entender la posición específica, porque hay datos concretos que indican de que hay problemas y por eso que es importante esperar que haya un antecedente mucho más amplio. A ver, yo creo que cuando uno es ministro de Estado, muchas veces es mejor guardar silencio. Gracias. Silencio que no guardó la oposición, que finalmente decidió citar para el próximo martes solo a la vocera de gobierno, el canciller Alberto Van Claveren y la ministra del Interior Carolina Toa. También enviaron una invitación al presidente del PC, Lautaro Carmona. Creo que una de las virtudes del gabinete del presidente Boric es que cada ministro y ministra está muy concentrado en su respectiva responsabilidad y eso es lo que ha permitido avanzar en este gobierno. Yo no me voy a hacer cargo de estos ataques completamente desatados contra el Partido Comunista. Nosotros no tenemos que estarle dando pruebas a nadie del carácter democrático de nuestro partido. Diputado, lo llamo al orden, por favor. ¿Sabe qué? El PC también elevó el tono cuando Republicanos pidió condenar en la sala lo que calificaron como un lavado de imagen del diputado comunista Boris Barrera tras viajar como observador electoral a Venezuela. ¿Habría acuerdo a la solicitud del diputado Moreno? No hay acuerdo de la sala. Tampoco hubo acuerdo de la bancada comunista en la solicitud que se haría pocos segundos después. Un minuto de silencio por los fallecidos en las protestas contra Maduro que solo se dio una vez que intervino la diputada Lorena Pizarro. No voy a dar jamás un acuerdo que a un gobierno que les puede gustar o no, pero que tiene elecciones, se le trate de dictadura. ¿Sabe por qué? Porque se relativizan las dictaduras del continente. Acordado, iniciamos el minuto de silencio. La tensión continúa al interior del oficialismo, donde algunos han dicho sentirse incómodos con la presencia del PC en la alianza de gobierno. A eso tuvo respuesta la diputada Carmen Hertz en conversación con CNN Chile. Le respondo especialmente al senador Lagos Weber que él no está en un club de amigos, está en una alianza política, así que las incomodidades tendrá que, no sé, conversarla con su psiquiatra a lo mejor, pero en una alianza política los temas son otros. Ese comentario dado el drama que se vive en Venezuela, lo que hemos conocido, ojalá se ubiquen un poco más nomás, eso nomás. Los roces también escalaron al Senado cuando el parlamentario comunista Daniel Núñez no dio la unanimidad para votar una declaración que denunciaba fraude electoral en Venezuela, pero luego sí se dio luz verde para un minuto de silencio. En memoria de las personas caídas en Venezuela. El gobierno sostuvo una reunión en La Moneda para discutir cuál será el plan de acción ante una eventual nueva ola migratoria venezolana tras la crisis que se vive en ese país y que, por ejemplo, el recién entrevistado expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, nos decía que él cree que se va a producir, se va a agudizar. El Ejecutivo planea reforzar la frontera con mayor presencia de Fuerzas Armadas y policías, además de iniciar estrategias de cooperación con los países vecinos. El informe es de Joaquín Castro. Es una situación que mantiene tensionados los ánimos en el Palacio de la Moneda y que incluso obligó a la ministra del Interior a manifestar que se están preparando para enfrentar una situación complicada. Entonces, ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos. Y es que debido a la complicada situación que se vive en Venezuela luego de las elecciones del fin de semana con protestas y hechos de violencia, se espera una nueva ola masiva de migrantes hacia las fronteras de Colombia, Perú y Chile. Todo este tiempo, y no solo en Chile, o sea, nosotros vemos con mucha intensidad nuestra experiencia porque evidentemente es lo que nos toca, pero cuando miramos la experiencia de otros países de la región, el número en que han llegado personas de Venezuela buscando una posibilidad de rehacer sus vidas es incluso muy superior a lo que ha sucedido en Chile.
Toda esta situación ha obligado al gobierno a extremar recursos para prepararse en caso de una llegada masiva de personas en las fronteras con el objetivo de evitar ingresos irregulares. Tuvimos contacto con el presidente que nos ha pedido lo siguiente, que hagamos y sigamos haciendo todos los esfuerzos de la coordinación a nivel de los países de la región precisamente para enfrentar la situación eventualmente que se podría producir por un flujo migratorio mayor a propósito de la situación que tenemos en Venezuela. No se van a generar nuevos incentivos para nuevos flujos migratorios, ni se van a crear nuevas visas especiales para que vengan personas. Entendemos que tenemos una situación migratoria que ha sido muy compleja en los últimos años. Sin embargo, las palabras de la ministra no tuvieron buen recibimiento en la oposición e instaron al gobierno a tomar medidas concretas. Ministra Toá, ponga a su disposición toda la dotación que se necesite de policías y de militares para resguardar la frontera norte del país. Eso es lo que le piden los chilenos. Tratar el tema de fronteras con seriedad, hacer las inversiones en tecnología, no solo respecto de lo que se habla hoy día de una ola migratoria, sino que respecto de lo que está pasando en nuestras fronteras. No tenemos certeza de quiénes entran, quiénes son, cuántos son, por dónde entraron, y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir antes, no puede ocurrir ahora con el problema agravado en Venezuela. Desde la comunidad venezolana residente en Chile admiten que una salida masiva de ese país es una posibilidad real. Más aún, luego de las últimas decisiones de Nicolás Maduro respecto a las órdenes de captura de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Temen que la situación se vuelva más compleja de aquí en adelante. Hemos estado recibiendo algunas conversaciones con algunas personas que están en Venezuela que nos manifiestan que ya les corresponde salir de Venezuela porque ven que viene un proceso bastante complejo a nivel social y económico y que quieren reunificarse con su familia en el exterior. Ya no se trataría de una o dos personas, ya se trataría de un grupo familiar que contemplaría a los adultos mayores y niños que quedaron en Venezuela. Y es que frente a esto, las opciones para regular el ingreso siguen siendo analizadas. Para algunos expertos en migración, la clave está en la colaboración con los países vecinos. Para la documentación de ciudadanos venezolanos, tratar de generar cierta convenio o ayuda con, por ejemplo, los consulados de Venezuela en Bolivia o en Brasil, países que no les piden visa a los ciudadanos venezolanos, dar la señal concreta de quien ingresa clandestinamente no puede tener una visa en nuestro país. Por lo tanto, los 182.000 extranjeros que están en el registro biométrico, principalmente venezolanos, creo que es un error hacer un perdonazo y regularizarlos. Lo que es un hecho es que el gobierno central se hará presente en la frontera norte. Será el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el que llegará a Colchane para encabezar los trabajos de coordinación. Seguramente va a tomar decisiones que tienen que ver con fortalecer nuestra capacidad como Estado en materia de infraestructura en la frontera, en materia de equipamiento, en materia de tecnología. Trabajo contrarreloj para evitar que la situación de Venezuela no genere un efecto cadena y se vuelva a repetir la crisis migratoria que tuvo a la frontera norte del país en el foco de la controversia. Conversamos recién en vivo con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Los invito a revisar la entrevista que le hicimos en exclusiva en CNN Chile a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, desde París. Primero quisiera preguntarle cuál es su opinión general sobre lo ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en estos momentos tras las elecciones. Bueno, un poco para utilizar alguna figura literaria, lo que estamos viendo en Venezuela es la crónica de un fraude anunciado, pero ha sido un fraude mayúsculo, un fraude evidente, es decir, es risible y ridículo si no fuera por las consecuencias políticas y hasta humanitarias que tiene sobre su población. Creo que la evidencia que hasta ahora ha circulado demuestra que eso es así, es decir, hay un desfase entre las actas que han venido dándose a conocer con respecto a los resultados que fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Como expresidenta, entonces, ¿usted tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente reelecto? No, en absoluto. Y mal harían los gobiernos en hacerlo. Veamos que en ese campo, en el campo internacional, los gobiernos han salido como mínimo cautelosamente a hablar del tema. Serían contados con las manos, los dedos de la mano, ni siquiera nos caben en una mano, los gobiernos de América Latina que han reconocido este triunfo y aquellos que quizás se precipitaron
hoy están revirtiendo su posición diciendo que no se puede reconocer hasta que no se dé una garantía de que los datos se van a poder conocer acta por acta, centro por centro. Veamos el caso más evidente, que es el caso de Colombia. El presidente Petro ha moderado su tono y está precisamente exigiendo también esas condiciones. Muchos otros gobiernos salieron desde el inicio diciendo lo mismo, de manera que en este momento son muy pocos los gobiernos y por supuesto del mismo corte autoritario quienes están reconociendo este triunfo. Vamos a ir a analizar eso luego, pero antes retrocedamos un paso. En el contexto incluso general de este proceso eleccionario, el propio régimen dejó ingresar muy pocos observadores. Uno de los que el mismo régimen validó fue el Centro Carter. El Centro Carter ayer ha dicho que estas elecciones no se pueden calificar, todo este proceso eleccionario, como democrático. ¿Qué peso le asigna usted a esta declaración? Bueno, un peso muy grande. Primero yo quiero decir que si bien el Centro Carter hace un trabajo que no es comparable nunca con lo que hace la observación de la OEA o la observación de la Unión Europea, que tienen más recursos, despliegan equipos de manera más amplia en todo el territorio nacional, tienen expertos en muchas áreas, a pesar de que ellos no, a ese tipo de observaciones no se les invitó. El Centro Carter sí fue invitado, a pesar de sus limitaciones, y precisamente confirmando lo burdo de esta estafa, el Centro Carter llega a la misma conclusión que estoy segura habrían llegado los otros observadores. De manera que no es solamente también el Centro Carter, ya también algún personal desplegado ahí de Naciones Unidas empieza a manifestar sus dudas y, importante decirlo, algunos candidatos de la oposición, que no necesariamente la oposición que representa a Edmundo González, están también diciendo lo mismo. Gente que era antes cercanas precisamente al chavismo que gobierna Venezuela. Hasta la hora en que estamos conversando, a lo menos hay 12 fallecidos en las protestas y más de 700 detenidos. Un tema gravísimo, pero además quiero preguntarle qué le dice de lo que usted prevé que viene para adelante con una oposición que no tiene dentro de Venezuela ninguna institución a la cual acudir para hacer reclamo y por lo tanto han convocado a manifestaciones pacíficas. Pero ¿qué nos dicen estas cifras ya ahora, habiendo pasado pocos días, de lo que puede producirse en este país? Yo veo un escenario muy dramático. Si vemos hacia atrás, el régimen ha tendido a intensificar su represión en cada capítulo en que la gente, aún por la vía pacífica, les ha reclamado las cosas básicas como la transparencia y el respeto al voto. De manera que, ¿por qué va a ser distinto ahora? No lo veo. Pienso además que algunos gobiernos mandaron señales confusas. Veo que están haciendo correcciones y quizás la comunidad internacional de nuevo logra, a diferencia de otros momentos, articularse, incluyendo gobiernos que han sido, entre comillas, amigos o aliados del régimen. Podría ser que algo cambie. Hay que además señalar que quizás hay un ingrediente adicional que podría funcionar, y es que algunos sectores del chavismo histórico ya vienen expresando su preocupación de que todo lo que está pasando con Maduro más bien va a afectar ese legado histórico de Chávez y podrían también convertirse en un factor que desestabilice al régimen en una dirección diferente al pasado. Esperemos que así sea, pero de momento las señales son muy preocupantes: encarcelamiento y violencia contra quienes protestan pacíficamente. ¿O sea, usted cree que va a crecer aún más la represión con las consecuencias que aquello puede tener? Cuando escuchamos a tres voceros importantes del régimen, como es el fiscal general, como es Jorge Rodríguez y como es el otro diputado, ahora se me fue el nombre, Diosdado Cabello, cuando escuchamos los mensajes de ellos, son mensajes que básicamente tocan tambores de guerra, que lo que están es diciendo
en fin, diciendo que están sembrando pruebas en el fondo porque están forzando acusaciones contra los principales líderes, incluyendo a Edmundo González, a María Corina Machado, y esto lo único que busca es neutralizarlos posiblemente encarcelándolos a ellos también. Si los encarcelan, ¿qué puede desatar en la población venezolana el hecho de que pusieran tras las rejas a María Corina Machado, líder de la oposición, y Edmundo González, que para la oposición y para ya parte de la comunidad internacional sería probablemente, si es que se valida, el presidente electo? Sí, Mónica, yo no tengo la menor duda de que los venezolanos van a seguir ejerciendo presión en las calles, pero también las poblaciones tienen un límite. Recordemos cuando el pueblo venezolano se alzó hace algunos años atrás y fue mucha la gente joven que falleció. Yo no siento a los padres, después de haber visto esas experiencias, empujando a sus hijos o ellos mismos tirándose a las calles a protestar. Yo vería aún más migración fuera de Venezuela, más venezolanos abandonando su país, más allá, de nuevo insisto, de su valerosa posición y de la posición de algunos líderes que aunque ya se les ha ofrecido refugio o asilo, dicen que se van a quedar ahí, pero bueno, en el pasado los encarcelaron y de nuevo la represión finalmente terminó echando a la gente para atrás, muchos de ellos huyendo del país. Sí, ¿usted prevé entonces que puede producirse una nueva ola migratoria en la región? Podría producirse si este proceso de tensiones se prolonga. Entiendo. De nuevo, a mí me parece que esto está mucho en manos de los líderes de las democracias más grandes de la región, que en el pasado, y añoramos a esa América Latina, en donde México y Brasil se convertían en una especie de conciencia lúcida que procuraban intervenir para resolver de buena manera los problemas. En esta ocasión no ha sido así, pero esperaríamos que algo cambie. Eso quería profundizar en su experiencia. Quería preguntarle porque ya le voy a preguntar por otros países, pero el rol de México y el rol de Brasil en general en estas crisis es fundamental. ¿Cuál debiera ser ese rol y cómo evalúa que ha sido hasta ahora? Bueno, hasta ahora ha sido lamentable, particularmente el de México, que sí se precipitó a reconocer ya los resultados electorales. Brasil ha sido mucho más cauteloso. De hecho, no ha habido un pronunciamiento abierto de Lula, conversó con el presidente Biden y salen básicamente a decir, exigimos una presentación de actas, una conciliación de los datos frente a lo que se anunció con participación de la oposición. Ya eso es un paso importante, pero estamos en momentos muy dramáticos en donde los acontecimientos corren muy rápido. Se requeriría más contundencia y más exigencias para que las autoridades venezolanas recapaciten. ¿Qué le parece ver a Honduras y a Bolivia del lado de Cuba, Irán, Rusia, China, apoyando a Nicolás Maduro? Yo podría decir que no me extraña, viendo la trayectoria que han tenido con sus votos en algunos foros internacionales como la OEA. Es claro que más que la presidenta de Honduras, su esposo, ha sido cercano al régimen. Recordemos que cuando fue víctima de un golpe de Estado fue Chávez quien lo acogió y a partir de ahí se genera una relación muy personal. Y en el caso de Bolivia, tanto Evo como el presidente actual Arce han mantenido siempre una relación de colaboración con el presidente Maduro. Quisiera preguntarle respecto de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar su personal diplomático, pero además expulsar al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, con el agravante, además, de que, por ejemplo, en la Embajada de Argentina hay refugiados políticos. Sí, bueno, una manifestación más de que el régimen, y es de las cosas positivas que estamos viendo, se aísla internacionalmente aún más. Pero este aislamiento
no basta. Es decir, la reacción frente a estos países que sí han tenido una posición más contundente no bastan. Aquí necesitamos que países como Brasil y México traten de intervenir y sin lugar a dudas también la Unión Europea. Esperar al mismo tiempo, insisto, que las fuerzas internas del chavismo se muevan presionando al régimen y que se abran algunos canales de comunicación entre la oposición y el gobierno. Sin decir esas palabras que mencionó el canciller chileno Alberto Van Claveren en entrevista con CNN Chile, él dijo que esta decisión de expulsar al personal diplomático era propia de regímenes dictatoriales. Le hicimos ver que era la primera vez que le escuchábamos llamar dictadura a Venezuela, al régimen de Venezuela, y dijo que lo que había ocurrido así lo ameritaba. Luego el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo sin mencionar la palabra dictadura que respaldaba todas las declaraciones del canciller Van Claveren. ¿Cómo ha visto ese episodio? Porque para muchos marca un hito, un cambio en el discurso que ya había sido crítico con Venezuela. Sin duda, pero yo quiero decir que Chile, el gobierno actual, y recalco el gobierno actual, los anteriores ya habían tenido una posición frente al tema, el gobierno actual precisamente destaca por venir de la izquierda latinoamericana, pero sí hay un contraste en la forma en que el presidente Boric, su canciller, han actuado frente al régimen de Venezuela, siendo mucho más claros, más vocales, más contundentes y hasta condenando los hechos, cosa que no hemos visto, insisto, de parte de los dos gobiernos o países más grandes, como es el caso de México y Brasil. Pero es importante llamar dictadura a un régimen como el venezolano, y ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque en nuestro país el Partido Comunista, que es parte de la alianza de gobierno, ha reconocido la validez del proceso en Venezuela, a la vez que han pedido las actas, pero desde la perspectiva del presidente del Partido Comunista en nuestro país, él ha dicho que no tiene otra opción que reconocer los resultados que presente la institucionalidad venezolana. Y no les parece, ha dicho que a mucha honra no llaman dictadura a Venezuela. Y las palabras importan. Entonces yo le pregunto qué importancia tiene el denominar así al régimen de Maduro. Tiene una gran importancia, de nuevo insisto, particularmente viniendo del gobierno encabezado por el presidente Boric, y tiene un gran valor en tanto parte de los digamos, de los aliados internos, no necesariamente comparten esta posición. Me parece que es una posición valiente, es una posición necesaria y oportuna. Y es complejo cuando en un gobierno parte de los socios en temas como estos, porque no son temas de políticas públicas, son temas de principios, son temas de democracia, no comparten. Usted que fue presidenta de su país, si un socio en la interna no comparte la postura de la política exterior, aunque reconoce el Partido Comunista que la política exterior la dirige el presidente, eso también es verdad, ¿cuán complejo es para un gobierno tener esta división en un tema como este de política exterior? Mucho depende, ciertamente. Yo tiendo a creer que en este momento, para los países, el tema de la política exterior no necesariamente repercute tanto en los temas de gobernanza interna. Esa es un poco mi impresión. Veo que hay más márgenes que en el pasado, pero además siento que a medida que avanza el gobierno del presidente Boric, se le va sintiendo también ya una mayor independencia con respecto a sus aliados. Creo que es parte ya de la posición de quien va dejando un gobierno y más bien está pensando en su legado histórico. Y sin lugar a dudas yo creo que la historia le va a reconocer la independencia que él ha mostrado frente a otros aliados de izquierda dentro y fuera de Chile a la hora de defender la democracia. Laura Chinchilla, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Francia con esta conversación sobre la crítica situación que está viviendo Venezuela. Gracias, Mónica. Bueno, y después de CNN Prime vamos a estar con una entrevista exclusiva también a analistas, expertos para analizar la crisis de Venezuela, y dentro de ellos va a estar invitado también, obviamente, desde Colombia, el expresidente Iván Duque, así es que no se lo pierdan también aquello.
Y en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Santiago quedaron los 3 imputados por el triple homicidio de 3 carabineros en Cañete. La defensa de los sujetos señaló que las pruebas que presentó la Fiscalía se basan en un rumor, aludiendo al testimonio del tío de los hermanos Antigüen, quien finalmente señaló que sus sobrinos le habían manifestado la intención de atacar a los funcionarios policiales. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Hay una situación concertada, premeditada y para un fin específico. ¡Están los 3 muertos! ¡Están los 3 muertos atrás, weón! No fue solo la crudeza, también la premeditación y alevosía con la que habrían actuado en contra de los 13 funcionarios policiales ese 27 de abril, lo que llevó al juzgado de garantía de Cañete a dictaminar la medida más gravosa en su contra. Decreta en consecuencia la prisión preventiva de los imputados Felipe Antigüen Santi, Jefferson Antigüen Santi y Nicolás Bastián Rivas Paillao. La gravedad de los delitos, las penas a las que se arriesgan, el peligro que implican para la sociedad y su potencial riesgo de fuga fueron los argumentos del juzgado. No hay que olvidar de que el trabajo que nosotros desarrollamos tiene por finalidad permitir a estas familias que han sufrido un hecho que es devastador poder constituirse el Ministerio Público en una forma de acceso a la justicia, y eso es, creo que lo que estamos tratando de trabajar en este caso. Y esperamos además que no solo haya prisión preventiva, sino que hayan condenas ejemplares. El tipo de delitos de los cuales estamos hablando, homicidio calificado, incendio, vulneración a la ley de armas, esperamos que impliquen las penas más altas, y en este caso las penas más altas pueden ser cadena perpetua calificada. Segunda jornada de audiencia en la que la defensa de los imputados no solo cuestionó la participación de los hermanos Antigüen y el rol facilitador de las armas de Rivas Paillao, también el relato de uno de los principales testigos del caso, catalogándolo como un rumor. Queremos que sea cierto ese rumor que se inició el 30 de abril de este año. Ese deseo no hace olvidar antecedentes fácticos, como que el principal testigo, el número 2, tampoco identificó entre las personas que portaban los focos después del suceso a ninguno de sus sobrinos. Y es que el testimonio entregado por el tío de los hermanos Antigüen es una de las principales pruebas en su contra. Según señaló la defensa, más allá de que sus sobrinos le hayan manifestado su intención de atacar a carabineros, el día del hecho nunca los reconoció en el lugar. ¿Qué es relevante? Que alguien le dijo, fondéate. Y él reconoce este testigo, pero yo no pude reconocer en esa voz ni la de Tomás ni la de Felipe. Después determinó que los antecedentes que aportó la Fiscalía en realidad no se basaban en rumores, sino que constituían una serie de elementos que, concatenados y haciendo un ejercicio de deducción, podrían acreditarse los hechos en los términos que nosotros planteamos. No fue la única prueba que presentó el Ministerio Público. También fue crucial la coincidencia que arrojaron vainas encontradas en Antiquina y otras percutadas en el robo con intimidación de una camioneta en 2023, en donde además carabineros y militares resultaron heridos. Al interior de este vehículo se encontró un revólver, municiones, una escopeta, ropa, lo más importante, un teléfono celular del señor Jefferson Antigüen. Vinculación a Jefferson Antigüen que también se comprobó gracias a un polerón que dejó en dicho automóvil. Rastros de sangre que fueron cotejados con muestras de ADN de un escupitajo que lanzó durante el seguimiento de la policía. Lo mismo ocurrió con su hermano Tomás. Se logró comprobar que su ADN permanecía en los restos de una escopeta. Todo gracias a esta lata de cerveza. Y lo que sucede, ¿no es cierto?, es que él, como se exhibió en la grabación, bota una lata de cerveza, la que posteriormente fue levantada por carabineros, ¿no es cierto?, con un número de evidencia de 725-6032, se obtuvo una muestra de material genético y que coincide con el perfil del cartucho y de la polera. Formalización que dejó a los 3 imputados en prisión preventiva. Eso mientras que la búsqueda del tercer hermano Antigüen sigue sin dar los frutos esperados. La Fiscalía Regional del Biobío abrió una investigación administrativa en contra del fiscal Juan Yáñez. Esto ya que Tomás permanecía prófugo desde el 2020, pese a haber sido formalizado por lanzar una molotov a un vehículo policial.
Como tramitación de una investigación administrativa ya se ha designado a un fiscal investigador, quien debe adoptar las medidas de investigación desde el punto de vista administrativo para esclarecer las eventuales infracciones administrativas que pueden existir. Los 3 imputados permanecerán en prisión en la cárcel de alta seguridad de Santiago, mientras que la Fiscalía tendrá 6 meses para seguir con una investigación en la que no se descarta que existan más involucrados. Condena transversal generó la agresión del actual concejal de Recoleta y candidato a alcalde Felipe Cruz a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. El hecho ocurrido, ayer martes, llevó a la tienda a denunciar el actuar del ex RN, recordemos que renunció a ese partido, quien durante la jornada de más de este miércoles fue formalizado por la Fiscalía Oriente y se le solicitaron medidas cautelares, las que en la audiencia fueron rechazadas. Colomba Eijols con el informe. Entraron a la fuerza, es la declaración que se logra rescatar del registro que fue grabado este martes 30 de julio en la sede de Renovación Nacional ubicada en Providencia. Se trata de Felipe Cruz, el protagonista del fragmento audiovisual, quien actualmente ostenta el cargo de concejal en la comuna de Recoleta y aspira a convertirse en alcalde del mencionado municipio, objetivo que ya comienza cuesta arriba tras la agresión que fue denunciada en su contra por la víctima Andrea Valladares. El candidato a alcalde de Recoleta por el Partido de la Gente ingresó a Renovación Nacional de manera violenta, agrediendo a nuestra secretaria general. El partido y ella misma hizo la denuncia y constató lesiones. Hemos querido no solo que la Fiscalía haga lo que debe hacer, sino que también queremos dar una señal. La violencia en política y la violencia en cualquier orden de cosas no es parte de las reglas del juego. Reglas que el concejal ex Renovación Nacional habría incumplido, costándole no solo críticas de su sector político, sino también una cita en tribunales tras haber sido detenido, donde la Fiscalía Oriente lo formalizó por el delito de lesiones menos graves que fueron constatadas por personal de salud en el servicio de urgencias al que acudió Valladares tras protagonizar los hechos. Acá se hizo una formalización y se hizo una denuncia sobre un tipo de lesiones que fueron calificadas como lesiones menos graves, siendo que hay un dato de atención de urgencia que el mismo que conoce el Ministerio Público dice que la denunciante, en este caso la persona que fue atendida, no registra ninguna lesión visible. Lo importante es que siempre se diga la verdad. Nunca la empujé y nunca hubo ningún acto de ese tipo. Acá yo empujé una puerta y de eso me arrepiento totalmente. Esto no reviste delito, de hecho no se me ha decretado ninguna cautelar y yo espero la verdad que podamos resolverla de la mejor manera posible. Resolución que hoy no estaría en favor de Felipe Cruz, dado que desde Chile Vamos le han solicitado al Partido de la Gente dejar sin efecto la inscripción de su candidatura como alcalde de Recoleta, situación que se estaría analizando entre los dirigentes del conglomerado. Una persona que aspira a ser alcalde usa la violencia. La violencia contra cualquier persona es inaceptable, pero la violencia contra una mujer. Esa persona no merece ser ni candidato a concejal, ni candidato a alcalde, ni nada. Y por eso que yo quisiera pedirle al Partido de la Gente que baje la candidatura de este señor. Al concejal Cruz esto no le va a salir gratis. Y yo me quedo con esta sensación de que hoy día el mundo se está movilizando transversalmente para hacer juicios públicos sobre estas situaciones que no se deben nunca volver a repetir. Como Partido de la Gente estamos evaluando la situación, objeto conocer en detalle los descargos del candidato. Posterior a ello, tomaremos una resolución final como Partido de la Gente. Resolución que eventualmente se conocerá en los próximos días y se tendrá que presentar ante el servicio electoral. Hay plazo para el retiro de la candidatura y el plazo tiene que ser dentro de los 10 días contados desde el 29 de julio de este mes, más 4 días, si no me equivoco, del tiempo que tienen para reclamar. Eso debería ser al 14 de agosto. En cuanto a la investigación de los hechos, el octavo juzgado de garantía dictó 60 días como plazo para definir la sanción que el concejal y por ahora candidato recibirá por estos hechos. Lista junto a Alicia Contreras para revisar las informaciones internacionales, siempre atentos a lo que pasa en nuestro país, pero también con diversos focos de interés en el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mónica?
Mónica? Muy bien también. Ya tocamos ampliamente el tema de Venezuela y otra de las noticias importantes de esta jornada es el asesinato del líder político de Hamás. Esto ocurrió anoche a las 2 de la mañana. Fue asesinado en Irán. Él estaba de visita en ese país porque iba a asistir a la ceremonia donde va a asumir el nuevo presidente de Irán. Rápidamente desde Irán y desde Hamás responsabilizaron a Israel. Israel todavía no se hace cargo de este ataque, pero todo apunta a que fueron ellos. Y se teme entonces una escalada del conflicto en la región. Irán ya prometió venganza por esto, mientras que desde Israel, si bien no se refirieron a este ataque, dijeron que están preparados para todos los escenarios. Esto también podría afectar las negociaciones que se están teniendo para lograr un alto al fuego entre Hamás e Israel, porque este líder político de Hamás que fue asesinado era una parte fundamental de las negociaciones. José Tomás Arriagada hizo un completo informe de lo que pasó esta jornada. Veamos. A pocos días de que se cumplan 10 meses de la guerra en Gaza, los palestinos no solo lamentan la destrucción y la muerte de sus familiares, ahora ven caer a uno de sus líderes políticos, Ismail Haniyeh. ¡Qué pérdida! Perdió a sus hijos, se perdió a sí mismo y a su hogar. También se perdió. Ya no tenemos liderazgo. La guerra ha terminado y las preocupaciones han caído sobre nosotros. Sería mejor que muramos durante esta guerra después de perderte a ti. Lo considero un querido padre, un hermano. Abu Aber Haniyeh, que descanse en paz. El campamento de Shati ha elegido a este ser humano y lo ha perdido. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien como él? El cabecilla del grupo estaba en Teherán para asistir a la toma de posesión del presidente iraní. Cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles, un proyectil impactó el lugar en el que se estaba alojando. Los ojos están llenos de lágrimas. El corazón está triste por tu separación. Nuestro Padre, estamos tristes. Pertenecemos a Dios y a Él regresaremos. Que Dios nos recompense en nuestra desgracia y nos conceda mejores situaciones. Haniyeh fue el líder de facto en Gaza entre 2006 hasta 2017, cuando fue elegido jefe del ala política del movimiento. 2 años después se fue al exilio y lideró las relaciones internacionales entre Hamás y los aliados de la región. Tanto Irán como Hamás condenaron la muerte de Haniyeh y acusaron a Israel de este hecho. El país persa prometió venganza. Es un crimen cometido por un huésped de la República Islámica. Su autor, la ocupación israelí, debe pagar el precio. Ahora dejemos que el pago del precio lo hagan las autoridades pertinentes. Hoy, Hamás anunció que la ocupación no escapará al castigo. Ha abierto horizontes para la resistencia. En este momento en que estamos celebrando la conferencia de prensa, el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la respuesta iraní está definitivamente próxima. Por lo tanto, los israelíes recibirán la respuesta adecuada a esta operación terrorista. Hasta ahora Israel no se ha responsabilizado por el ataque, pero todo indica que fueron los autores. Sí asumieron responsabilidad del ataque en Beirut, donde el objetivo fue uno de los comandantes de Hezbollah. Ciudadanos de Israel, nos esperan días difíciles. Desde el ataque en Beirut hay amenazas que llegan desde todas las direcciones. Estamos preparados para cualquier escenario y nos mantendremos unidos y decididos contra cualquier amenaza. Israel exigirá un precio muy alto por cualquier agresión contra nosotros desde cualquier ámbito. Haniyeh era visto como una figura moderada dentro de la colectividad y obtuvo un rol clave en los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego con las fuerzas israelíes. Es por eso mismo que hay preocupación sobre qué ocurrirá con las negociaciones para un cese de las hostilidades. No creemos que una escalada sea inevitable y no hay señales de que sea inminente. Pero también dije que lo vigilamos muy de cerca. También dije que hace un momento, y lo volví a decir hoy, que esto es algo que nos preocupa desde el 7 de octubre. Los funerales de Ismail Haniyeh se realizarán el jueves en Teherán. Todo esto ante la duda de las consecuencias que podría tener este asesinato en la región y los intentos de cese al fuego que han marcado las últimas semanas. Y Mónica, pasamos rápidamente a Estados Unidos porque seguimos corriendo las elecciones presidenciales y hoy hubo una polémica. Donald Trump se reunió con periodistas negros en Chicago y ahí se le preguntó por Kamala Harris y qué le parecían estos comentarios de algunos republicanos que dicen que Kamala Harris forma parte del gobierno como por una cuota de integración y diversidad, porque ella es negra, es mujer y también es de ascendencia india. Él
da una declaración en la que falsamente dice que él no sabe si ella es india o negra porque solo en el último tiempo ella ha dicho que es negra. Recordemos que la vicepresidenta Kamala Harris, su mamá es india y su papá es jamaicano, entonces efectivamente es negra y también india. Revisemos las declaraciones de Donald Trump. La conozco desde hace mucho tiempo, indirectamente, no directamente, y siempre fue de ascendencia india y solo promovía la ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿es india o negra? Siempre se ha identificado como una mujer negra, desde la universidad. Respeto a cualquiera de las dos, pero a ella no, porque fue india de principio a fin y luego de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra. Bueno, ahí tenemos estas declaraciones que rápidamente generaron polémica. Hace minutos Kamala Harris se refirió a esto. Dijo que, bueno, es más de lo mismo de las declaraciones de Donald Trump, que efectivamente también estamos acostumbrados a estas declaraciones falsas y también bastante insultantes a distintas figuras políticas. Sí, además Kamala Harris es conocida por provenir, entre otras cosas, de Howard, que es la universidad como cuna de los afroamericanos, y siempre se ha reconocido como tal, lo cual no quiere decir que no sea además norteamericana y además de ascendencia india. Uno es muchas cosas a la vez. Efectivamente. Y además es mujer, mira, además pueden pasar cosas. Y vicepresidenta. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Rápidamente y regresamos con más. Es Noche de Conexión Global, además tema Venezuela, evidentemente. Pausa y regresamos. Termina CNN Prime. En unos momentos nos reencontramos en Conexión Global con el tema Venezuela y, entre otras, la entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Iván Duque. Buenas noches.